Vamos con temas de la política. La Democracia Cristiana resolvió en su Junta Nacional mantenerse como oposición durante el próximo gobierno de Sebastián Piñera y además generar acuerdos políticos con el Frente Amplio y el Partido Comunista para defender el legado del gobierno de Michelle Bachelet. Revisamos esta información junto a Gonzalo Duarte, secretario nacional de la Democracia Cristiana. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, un voto político donde dejó varias esquirlas y quiero comenzar con la primera, quizás la que ya ocupa todos los medios de prensa y también la especulación que se genera en el ámbito político, que es la eventual, y pongo eventual, renuncia de Gutenberg Martínez, un histórico de la Democracia Cristiana, quien de hecho fue el que impulsó el voto del sector más moderado, que señalaba que no había que hacer acuerdos con el ala más de izquierda, podríamos decir, de la nueva mayoría. ¿Cómo reaccionan ante estas, las palabras que voy a comenzar a contestarte un poquito más atrás? Vamos para atrás. Llegamos a esta Junta con una opinión sostenida por un conjunto de destacados senadores de la Democracia Cristiana que planteaban la inconveniencia de hacer elecciones. Y la Junta por unanimidad resolvió convocar elecciones para el 28 de mayo. Había también dudas con respecto a la conveniencia de convocar al Congreso Ideológico y Programático de la Democracia Cristiana. Y la Junta por unanimidad acordó convocar al Congreso. Me quedo un segundo ahí. ¿Por qué habían inconveniencias? Básicamente porque algunos temen que el debate genere el quiebre del partido. Y nosotros sostenemos como directiva del partido que tanto la elección democrática como el debate partidario de contenido es el camino de superación de la crisis del partido. El partido ha vivido una crisis, no solo electoral, sino de convivencia, de fraternidad. Y eso es lo que se refleja en el voto. Si el voto político tiene un 90% de acuerdo sobre la sustancia, acuerdo en elecciones, acuerdo en Congreso, acuerdo en que este partido unánimemente se define en la oposición, porque así lo puso la ciudadanía. Pero ¿no se acentúa esa crisis, Gonzalo, con las declaraciones que entrega Gutenberg Martínez al término de esta Junta Nacional? Respetables declaraciones, pero permíteme desarrollar el conjunto en el contexto. Porque junto con definirse como un partido de oposición también dice que no hay necesidad de tener coalición. Y eso significa que la nueva mayoría concluye el 11 de marzo. Y finalmente, que no va a haber nueva coalición hasta que haya elección partidaria y haya Congreso del partido. Y eso es una cancha en que, claro, probablemente mi amigo Gutenberg dijo, bueno, pero podemos dar un pasito más y podemos decir que esta coalición puede ser de tales o cuales características. Y frente a eso, por la mitad más uno de los votos, por una diferencia de 10 votos, de hecho, en una solamente. Junta que tiene centenares de integrantes. Que también muestra de alguna manera la dualidad, no es el concepto, la división que existe dentro de la Democracia Cristiana, que hay dos visiones que son bastante... Son dos visiones que responden además características históricas de la DC. Si esto no es casual. La Democracia Cristiana siempre ha tenido tendencias internas que han privilegiado la identidad partidaria y otras que han privilegiado la coalición en función a la construcción más rápida de determinadas soluciones o respuestas a las necesidades chilenas. Y esa tensión viene desde los tiempos de Tomic con Frey. ¿Ya? Son las características que ha tenido y se ha mantenido en el tiempo. O sea, mire, la Democracia Cristiana vota dividido la semana pasada. Vota dividido frente a la reforma previsional, enviada por la presidenta Bachelet. Y no es que no hubiera dos opiniones con respecto a la necesidad de modificar el sistema previsional chileno y que eso era absolutamente urgente y que todo. No, es porque unos dijeron, mire, ¿sabes qué? Bueno, hay que ir paso a paso, esto es lo posible, aprobémoslo. Y otros dijeron, no, eso es muy poco. Es insuficiente, hay que hacer más. Una divergencia, digamos, en los tiempos del proceso legislativo. Y frente a eso, la pregunta que cabe hacerse los demócratas cristianos, y por eso yo valoro que se declare en reflexión, y ojalá reflexionaran todos los militantes demócratas cristianos, los actuales, los que están refichados hoy, y también las decenas de miles que no se reficharon. También los que renunciaron recientemente. Porque tenemos que pensar qué es lo que le ofrece la democracia cristiana al país. ¿Cuál es la respuesta que los demócratas cristianos le vamos a dar a los nuevos desafíos? Nos decían los curas esta semana, conversando en distintos momentos de reflexión, pensando con mira a la Junta. Uno decía, vuelvan a mirar el futuro, no sigan mirando el pasado, no sigan viviendo de glorias pasadas, nos decía el padre Felipe Garrido. Y otros nos decían, mire, tienen que ser capaces de volver a poner los pies en el barro, volver a caminar la nueva realidad que han construido. Porque los demócratas cristianos, en conjunto con otras fuerzas, hemos construido un nuevo país. A ese nuevo país hay que responderle. Pero ese proceso de construcción, de también mirar lo que va a ser adelante este punto como oposición al gobierno de Sebastián Piñera, tiene un problema, uno podría pensar, desde los
el sector, que los líderes de la democracia cristiana, y para ser bien específico, un líder importante, histórico como es Gutenberg Martínez, pone en duda su militancia. Es decir, en los próximos meses podría ser que Gutenberg Martínez ya no esté dentro de ese proceso de construcción. Mire, hay líderes muy importantes que están fuera del proceso de construcción hoy día porque han renunciado ya. Si la renuncia Mariana Elwin o la renuncia José Ruiz de Giorgio. Pero fue minimizado en su minuto por la directiva. No, si no han sido minimizados. Para nada. Para nada. Nosotros hemos dicho que esperamos que unos y otros, a partir de sus particulares procesos de reflexión, posteriormente confluyan en una gran propuesta común. Nosotros, mire, tenemos una inspiración evangélica que habla de la parábola del hijo pródigo. Y el que tuvo mayor recompensa fue el que más lejos se fue. Y los que se quedaron decían, pero ¿por qué al otro? Pero el hijo pródigo volvió. ¿Podría volver, por ejemplo, Mariana Elwin? Por supuesto. Yo espero que vuelvan todos. Que espero que vuelva Mariana y que espero que vuelva José Ruiz de Giorgio. ¿Y si espero que vuelva y se refiche Ricardo Almazábal. ¿Y si ponen condiciones para volver, Gonzalo? Y ese es un problema para la directiva. Yo espero que seamos capaces de construir una propuesta de futuro con un profundo sentido social cristiano, que dé respuesta moderna a los desafíos de la sociedad que construimos. Hoy día tenemos que pensar cuál es la reforma laboral del siglo XXI para una sociedad automatizada, en que se sustituye el empleo laboral de empleo directo por empleo flexible, ¿cuál es la respuesta al mundo sindical del futuro que emerge cuando la gran mayoría de la fuerza laboral es por cuenta propia y no tiene un empleador directo? ¿En qué medida la democracia cristiana va a asumir, por tanto, la realidad heterogénea, diversa que esta sociedad presenta? ¿Qué respuesta le da a una sociedad que ya dejó de ser rural mayoritariamente? Si nosotros seguimos hablando de la reforma agraria como una de las grandes reformas promovidas por la democracia cristiana, ¿qué propuesta le vamos a hacer a los chilenos que abandonaron la organización comunitaria en su concepción territorial para sustituirla por una organización comunitaria virtual a través de las redes sociales? ¿Y cómo se produce ese quiebre, esa mirada hacia el futuro? Que es justamente lo que es parte de la reflexión. La apuesta que hemos hecho y que unánimemente asumimos en la Junta es que el Congreso del partido sea un Congreso que sea capaz de avanzar fuertemente en propuestas en este ámbito, que sea capaz de presentarle una cara nueva a la democracia cristiana a Chile. La democracia cristiana no va a convocar a nuevos sectores, no va a convocar a la juventud, hablando de la década del 60 del siglo pasado, rememorando la lucha contra la dictadura de fines del 90. Parte de la historia, no del futuro, podríamos decir. Por supuesto, y eso es lo que nos dicen todos los que nos miran con cariño desde afuera. Vuelvan a mirar el futuro, vuelvan a construir un discurso para el futuro. Y para eso, mire, cada uno de nuestros dirigentes, somos tan viejos ya todos nos conocemos por tantos años, cada uno trata de empujar este debate desde distintas posiciones. Ese futuro y ese debate, Gonzalo, se puede llevar a cabo con el Frente Amplio, por ejemplo, que tiene una mirada bien diametralmente distinta a lo que puede ser la esencia también de la democracia cristiana y que ha generado también, puede decir que es quiebre o no, pero finalmente una división importante en figuras emblemáticas. Yo he dicho en el pasado, en este mismo canal, en otras oportunidades, que yo no sé lo que es el Frente Amplio. No sé lo que va a ser el Frente Amplio como coalición política, como propuesta político-partidista al país. Pero ahora tienen, por ejemplo, una representación importante en el Congreso. Por supuesto, y yo no sé cómo vamos a gestionar esas representaciones. Por eso que hubo acuerdo incluso en las conversaciones. Yo presencié directamente las conversaciones de los distintos mundos, ahí Gutenberg Martínez, con Víctor Torres, estaban todos claros de que esto obviamente no dice relación con los acuerdos de administración que en la Cámara de Diputados se van a dar, o de los acuerdos de votación que en la Cámara de Diputados se van a dar, salvo para defender los derechos de los más postergados. O sea, en ese sentido, lo ha dicho el Frente Amplio, lo hemos dicho nosotros, en primer lugar. Carolina Goy llamó a un gran acuerdo para resolver el problema del Sename. Posteriormente el Frente Amplio ha dicho, bueno, pero ¿por qué no tomamos el llamado? ¿Ya? Si vamos a resolver el problema del Sename en el Congreso, ¿no vamos a votar juntos todos? Por supuesto que tenemos que votar todos juntos. Y alguien con la izquierda y con la derecha. Esos son temas que unen, evidentemente, pero usted lo decía, la nueva mayoría ya se termina. Muchos dicen que ya terminó hace bastante rato, pero ¿qué pasa cuando ya estén pensando en los próximos procesos eleccionarios? Es decir, por ejemplo, volver a ser gobierno. Está el Frente Amplio considerado esa conversación previa. Falta tiempo, es evidente, pero hay que ir construyendo acuerdos en base a esa conversación para llegar a acuerdos que en algún momento terminan siendo problemáticos. Eso fue lo que votó la Junta Nacional. ¿Ya? Exactamente lo que tú estás planteando. Para uno, este era el minuto para hacer claridad con respecto a ese tema.
Y casi el 49% de los votos dijo que sí, que ahora había que fijar ese límite. Es decir, la mitad dice hay que anticiparse, la otra mitad dice no nos anticipemos. No nos anticipemos, dejemos esa discusión para posterior al Congreso y posterior a la elección. ¿Por qué? Porque claramente para uno no había suficiente claridad con respecto a lo que constituyen estos actores políticos. Pero el Partido Comunista sabemos qué es. Sí, Hay pero es claridad. que ¿sabe lo que ocurre? Es que yo no tengo tan claro que es el Partido Comunista. A ver. Desde que se me cayeron los muros casi no tengo claro ninguna cosa con respecto a las grandes coaliciones ideológicas que existen. No tengo muy claro hoy día cuál es el camino del Partido Socialista. Y menos tengo claridad con respecto a lo que va a hacer el PPD. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, mire, al igual como nosotros estamos en un proceso de reflexión autocrítica, buscando perfilar una identidad que le hable al futuro de los chilenos, yo creo que el resto de los partidos de nuestra coalición histórica, de la nueva mayoría, el resto de los partidos de vertiente izquierda histórica y buena parte de la derecha también, tiene que plantearse los desafíos que el futuro le van a presentar. No va a ser tan fácil conciliar ya las coaliciones como en el pasado fue. No va a ser fácil conciliar una gestión parlamentaria con 15 partidos con representación parlamentaria y construir mayorías con 15 partidos. Solo 2 veces en la historia político-electoral del siglo pasado se dio ese hecho, el 32 y el 53, en que el número de partidos que tenía representación parlamentaria es de cantidades tan grandes. Y por lo tanto usted va a ver, si al interior hoy día, contaba un ejemplo demócrata cristiano, hemos votado dividido por un problema de proceso y no por un problema de fondo. Yo quiero ver cuánta unidad va a tener los días de Revolución Democrática con los 4 humanistas, los 4 parlamentarios humanistas, o con los votos heterogéneos del PP. La verdad es que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que asumir que el proceso político va a tener una heterogeneidad y una diversidad que va a llevar a mucha mayor flexibilidad y que las coaliciones no van a responder a los patrones históricos del binominal, es que el binominal obligaba a tener coalición. Es un escenario que cambió, ahí no hay gran discusión, pero sí, y quiero ser bien directo en la pregunta, porque se habla mucho de esta posibilidad de una fuga masiva de militantes, o quizás no masiva, pero una fuga de militantes importantes, ya sumando lo que es esta posibilidad de Guterres Martínez. Desde la directiva, ¿temen esta fuga? Porque evidentemente cuando se teme una fuga masiva, eso obliga inconscientemente a hacer varios cambios que a muchos quizás no le podrían gustar. Mire, no cabe ninguna duda que una directiva tiene la responsabilidad de velar por la preservación de la organización. Y cualquier fuga masiva es materia de preocupación. Y también cualquier fuga individual. A nosotros nos preocupa en la misma envergadura que gente como Guterres Martínez plantee que está en reflexión de irse, como que se haya ido Mariana o que se haya ido Miguel Patricio o que se haya ido otros camaradas. Pero también entendemos que los partidos son organizaciones de hombres libres. El año pasado se fueron más de 3.000 camaradas del partido. Ese es el dato objetivo. El dato objetivo con el refichaje. En este con el con el CERFEL. Con el CERFEL, claro. No el refichaje, los refichajes son muchos más, digamos. Este es un partido que pero históricamente... el proceso de reinscripción que se generó claro, ahí está. El proceso histórico de acumulación y de captación de militantes del partido llevó a que este partido tuviera más de 100.000 militantes. Producido el refichaje, este partido redujo su número a 30.000, 32.000 para ser exacto. Ya es la nómina al 30 de noviembre del año pasado. Claro, que para ser objetivo no es solamente algo que sucedió con la democracia cristiana, sino con todos los parte de los partidos. partidos. Porque el proceso de militancia, de afiliación y desafiliación es un proceso que tiene una lógica. Y así como le digo que renunciaron 3.000 el año pasado, le puedo decir que ingresaron 6.000 al padrón del partido. O sea, hay un proceso natural de reemplazo en esta materia. ¿Ya? Y ahora con los medios tecnológicos es mucho más fácil, porque tú puedes afiliarte de una manera, desafiliarte de una manera electrónica que no requiere ningún otro trámite. Y ese reemplazo, Gonzalo, tiene también el concepto de renovación que ha sonado súper fuerte en los partidos políticos en los últimos años y que muchos dicen, a ver, pero si aquí no es una renovación de edad, de generaciones, sino más bien una renovación de posturas, de ideas. ¿Por cuál está jugando la democracia cristiana actualmente? Bueno, esa es la gran pregunta. Parte también del proceso de la reflexión. ¿Ya? Algunos dicen la democracia cristiana desde el punto de vista de su componente militante se ha izquierdizado de manera tan extrema que ha perdido su esencia social cristiana y que priman hoy día los aspectos socialdemócratas en su interior. Y otros sostienen lo contrario. Y en definitiva esa pregunta la va a contestar la elección. ¿Hacia dónde está mirando efectivamente y cuál es el tipo de respuesta que está buscando el militante demócrata cristiano?
Le puedo decir Sí. que la persona más ovacionada en la Junta, en ausencia lamentablemente, fue nuestra candidata presidencial. ¿Ya? Alguien podría decir, pero ¿cómo? Si parece que ganaron los que no estaban con nuestra ¿Por qué no candidata estuvo presidencial. Carolina Goich? No, Fue candidata presidencial, tengo, fue presidenta. no tengo una explicación, la explicación se la tendrá que dar ella a los camaradas. Una explicación personal. Igual como todos los candidatos y todos los senadores que no concurrieron a la Junta. Yo lamenté profundamente esa decisión. Debería Yo haber creo que el estado. espacio de diálogo fraterno, directo, mirándonos a la cara, era la Junta Nacional, y la decisión política de no concurrir la considero desafortunada. Gonzalo, para ir cerrando, usted también en la Junta Nacional, dentro de este voto político, se queda bien claro lo que va a ser la posición de la democracia cristiana con el gobierno de Sebastián Piñera. Oposición, pero proactiva también en varios puntos, lo decían varios militantes de la democracia cristiana. ¿Cómo ve usted personalmente, como miembro del partido, este juego, más que juego, puede ser un poco banal, pero esta conversación y también oposición que se puede generar con el gobierno de Sebastián Piñera, conociendo lo que fue la primera administración de Piñera? Bueno, sí, en la primera administración de Piñera, de la relación del Parlamento y de la oposición en general, yo creo que fue bastante constructiva. Si el presidente Piñera no tenía mayoría en las cámaras, y sin embargo pudo gobernar perfectamente. Y yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos 4 años va a ser de similares características. Va a haber un diálogo, en que obviamente nosotros como democracia cristiana vamos a defender fuertemente lo que creemos que es lo que el país requiere, ¿ya? Obviamente vamos a defender lo que hemos conquistado desde el punto de vista de beneficios sociales que creemos que la ciudadanía valora. Y vamos a enfrentar aquello que creemos que es un error. Voy a dar un puro ejemplo. Se anuncia por parte del ministro de Hacienda un proyecto de reforma tributaria que permite rebajar la carga tributaria a las empresas de 27 a 25%. 25%. ¿Ya? Bueno, Esto antes de el ni siquiera 83, llegar el a Yatiro. 83, el 83% de las empresas chilenas estaba tributando menos del 25%. ¿Ya? Por lo tanto, es una reforma tributaria destinada a beneficiar solo a las grandes empresas del país. Ahora, si el equilibrio fiscal que todos valoramos está en las condiciones que todos nos han expresado y que dicen que es tan crítico y tan dramático, no se entiende una política destinada a disminuir los ingresos. Y disminuir los ingresos fiscales precisamente para beneficiar a las grandes empresas. No lo entendemos. Y por lo tanto tendrán que explicarnos muy bien en el Congreso para que puedan contar con los votos de la democracia Desde cristiana. el gobierno de Piñera se dice baja la recaudación, pero sí se incentiva la inversión. Pero es que está demostrado que eso no ha ocurrido en el pasado. No hay ninguna situación de disminución o modificación tributaria que disminuya la carga tributaria de las empresas para que ésta aumente. Usted ya toma una postura crítica sobre ese eventual O sea, proyecto. yo tengo una opinión, y tanto es así que los 100 más grandes multimillonarios americanos le pidieron al presidente que no baje los impuestos porque efectivamente eso no beneficia a la inversión. Y sin embargo perjudica la recaudación. Y ellos no están haciendo filantropía con eso, lo que están viendo es un hecho que es objetivo hoy día y que es la discusión que la derecha va a tener que dar. Es que condiciones de desigualdad y de inequidad pueden llevar a las sociedades a tales niveles de tensión que generen condiciones de ingobernabilidad. Entonces, mire, yo entiendo que todos están pensando en lo mejor para el país. Parto de ese principio. Y podemos estar súper equivocados en lo que creemos que es mejor para el país. Pero estamos pensando en lo mejor. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno dice, mire, el diálogo tiene que ser un diálogo franco. Y ese diálogo va a expresar estas miradas. Entonces, la invitación al gobierno de Piñera, a la derecha chilena, es a partir del principio que no tiene la verdad absoluta. Y que desde ese punto de vista el Parlamento tiene una representación que interpreta también a partes de la sociedad. Nuestra grave situación como partido, y lo que la democracia cristiana tiene que resolver, es reconocer esta nueva sociedad que es heterogénea, que es diversa, que de repente es contradictoria. ¿Ya? ¿Qué mayor contradicción? Voy a poner un ejemplo. Que los medios de comunicación digan, poca la iglesia en decadencia, la iglesia católica está bajo una crisis terminal, ¿ya? Y al mismo tiempo, el día que se va el Papa y que no hay movilización en Iquique masiva para acompañar al Papa, en Santa Rosa de Pelequén se juntan más de 300.000 personas. Es otra manera de organizar el sentimiento espiritual. Uno en torno a un liderazgo que es cuestionado, que es discutido. Otro en torno a una convicción
¿Ya? Y desde ese punto de vista lo que digo, ¿cuál es la convicción que nosotros tenemos para servir a Chile? Es el llamado que estamos haciendo y es la invitación que estamos haciendo. Bien, Gonzalo Duarte, muchas gracias por acompañarnos. No, encantado. Que esté muy bien, buenos días.